Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Así es nuestro Padre precioso. Y bueno, pues aquí estoy de nuevo después de unas vacaciones, ¿verdad? No estuve una semana y bueno, espero que ustedes también hayan descansado, que hayan salido de vacaciones para comenzar, pues de nuevo un año escolar, ¿verdad? Para todos los chicos. Y bueno, vamos a continuar viendo hombres y mujeres de la Biblia. Este es el video número 66 y hoy vamos a ver a dos profetas importantes, Ageo y Zacarías. El significado del nombre del profeta Ageo en hebreo es Haggai, pero esto es incierto, pues podría derivarse del vocablo hebreo Shag, que significa festival. También puede ser una forma abreviada de Shagigag, que significa festival de Jehová. Por lo tanto, en resumen, Ageo es muy probable que signifique festivo o festejo, debido a que quizás Ageo nació el día de una fiesta importante, como la es la fiesta de los tabernáculos. De hecho, Ageo pronuncia su segundo mensaje durante esa fiesta. Ageo ha sido llamado el profeta del templo y posiblemente nació durante el cautiverio babilónico, que como hemos estudiado duró 70 años. Ageo regresó a Jerusalén en el primer retorno de exiliados, es decir, con el gobernante Zorobabel, el cual fue gobernador de Jerusalén. El llamado solemne de Ageo es al cumplimiento del deber y demostró ser justo, lo que necesitaba el pueblo de Judá para motivarse a terminar lo que había empezado. Es la respuesta al reto del profeta, el sumo sacerdote Josué, y Zorobabel y el pueblo emprendieron con nuevas fuerzas la restauración del templo. El tema de la historia de Ageo es la reprensión del pueblo por dejar inconclusa la obra de Dios y describe sus promesas de bendición para ellos cuando lo hayan cumplido. Después que el pueblo comenzó a retornar del exilio babilónico, el pueblo enfrentó un panorama desgarrador. Nabucodonosor había destruido su ciudad, incluyendo la gloriosa estructura del templo de Salomón. Los trabajos en la reconstrucción del nuevo templo progresan hasta que se levanta la oposición, y por espacio de 16 años los judíos ignoran por completo el inconcluso templo para ir en pos de sus propiedades personales. En este escenario aparece el profeta Ageo. Era un anciano, un portavoz honesto de Dios que no escatima palabras en su llamado a terminar lo que habían comenzado, porque bendición futura es prometida si obedecen. A los habitantes de Jerusalén les parecía que todavía no era el tiempo para reconstruir el templo, y sus corazones eran claramente egoístas. Por eso Dios los mandó examinarse y preguntarse por qué nada de lo que hacían daba fruto. Siempre debemos evaluar nuestras vidas con la luz y la verdad de la palabra de Dios. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo puede alertarnos sobre alguna tendencia peligrosa en nosotros o confirmar si vamos en la dirección correcta.
Hebreos 4:12 nos explica que la palabra de Dios nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y separa el alma del espíritu para mostrarnos la verdad de Dios. Un mes después de oír el mensaje de Ageo, los pobladores de Jerusalén se sacuden de pereza y de su temor y su egoísmo y reanudaron sus labores en el templo. No era usual que el mensaje profético se arraigara con tan rápido en la comunidad, pero recordemos que el Espíritu Santo es quien nos capacita y hoy es para cumplir los mandatos de Dios. Él nos da el valor, la fuerza, la habilidad que necesitamos. Por eso no debemos vacilar en obedecer a Dios en medio de los problemas. El Espíritu Santo nos equipa para llevar a cabo todo lo que nos llame a hacer, porque Él asume plena responsabilidad por nuestras necesidades. El segundo sermón de Ageo tuvo lugar en la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta también se le conoce como la fiesta de la cosecha. En esta ocasión el pueblo celebraba la provisión que había recibido de Dios tanto en el pasado como en el presente, y quedaban muy pocas personas vivas que habían visto el templo en su plena gloria. Pero pasaron 7 décadas atrás cuando eso era una realidad. Ahora el conocimiento de su antigua magnificencia debió descorazonar a muchos en el pueblo, pues sabían que sin importar qué construyeran, iba a ser muy inferior el terminado. No obstante, Dios prometió que obraría por medio de ellos para crear una casa con una gloria mayor a la de antes. A veces un problema puede parecernos tan abrumador que preferimos ignorarlo. Sin embargo, cuando Dios llama a realizar una tarea, somos tan responsables de emprenderla con nuestros mejores esfuerzos. Él quiere que fijemos nuestros ojos en Él y en las cosas todavía más grandes que tiene planeadas para nosotros. Podemos trabajar arduamente y eficazmente para el Señor si recordamos que Él ha prometido estar con nosotros y estar conscientes de la presencia de Dios. Él nos da la energía para desempeñar nuestro trabajo. Mientras que el pueblo de Jerusalén persiguió sus propias metas, sus vidas fueron improductivas e insatisfactorias. En cambio, tan pronto reanudaron su labor en el templo y echaron sus cimientos, Dios volvió a bendecirlos. Y aunque no vieron la bendición de inmediato, más adelante podrían ver el rendimiento fructífero de sus cosechas y la realización satisfactoria de sus vidas con el día en que se sometieron a Dios, al Señor. Dios pide nuestra obediencia hoy para que pueda bendecirnos mañana. Aunque es posible que sus bendiciones no aparezcan tan pronto obedezcamos, podemos estar seguros que cosecharemos lo que sembramos, más de lo que hemos sembrado y después de haberlo sembrado. También podemos vivir confiados que Dios está obrando a favor nuestro cuando esperamos en Él. Conclusión. Los 3 últimos profetas del Antiguo Testamento son conocidos como los profetas del exilio babilónico. Ageo es el primero de ellos. Como ya dijimos, es muy posible que Ageo haya nacido en el tiempo de los 70 años del exilio. De tal manera que Ageo se presenta con una nueva palabra de parte de Dios. Y en 4 poderosos mensajes, Ageo exhorta al pueblo a que pongan en primer lugar las cosas que van primero, como lo es indudablemente poner a Dios primero y las cosas que corresponden al servicio del Señor. El pueblo renovó su compromiso y con ánimo presto los ciudadanos respondieron finalizando el templo y limpiando un lugar para Dios en sus corazones. De igual manera, hoy nosotros, además de echar de nuestros corazones todo aquello que pudiera rivalizar
con el amor y la adoración a Dios, también debemos de levantarnos del trono de nuestro corazón y cedérselo al Señor, si es que de verdad le hemos entregado la vida a Dios por medio del Evangelio de su Hijo Jesucristo. El trono de nuestro corazón ahora le pertenece a Dios, por lo que debemos dejar que Él dirija y no nosotros. Tomemos un momento para meditar lo que acabamos de estudiar con el profeta Ageo. El mensaje de Ageo dio al pueblo en aquel día que hablara al corazón. Su mensaje fue breve y hay 4 puntos importantes que daré algunas preguntas para reflexionar en ellas. Número 1. Ageo predicó que hay que estar vinculados con Dios. Esto significa que sea lo que sea que hagamos en la vida, todo debe de girar en torno del amor y la adoración que le tengamos a Él. La historia de Ageo en la Biblia dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu del pueblo. Zorobabel en aquel tiempo era el gobernador del pueblo de Judá. Esto nos enseña que nuestro Dios sopla aliento de vida por medio del Espíritu Santo a todos sus hijos hoy. Y esto hace que tengamos el querer como el hacer su perfecta voluntad. La pregunta obligada en esto es: ¿has tenido el toque del Espíritu Santo? ¿O te has puesto a estudiar la palabra de Dios seriamente? ¿O te has puesto a adorarlo conscientemente con todo lo que haces? ¿O tal vez participas en algún ministerio de tu iglesia local? Si es así, como podemos dar cuenta, es que el aliento de vida de Dios nos ha despertado, porque conscientemente estamos sirviéndole. Punto número 2. Ageo profetizó que tuviéramos ánimo. El Señor dice: cobra ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajen porque yo estoy con ustedes. La pregunta aquí sería: ¿está tu fe libre de dudas? ¿Te aferras a los principios de la palabra de Dios en cualquier situación que se presente en tu vida? Ya sea que las personas te vean o no, ¿le sirves a Dios con toda tu adoración? Número 3. Ageo profetizó: sean limpios. El Señor dice: toda la obra de sus manos y todo lo que ofreces es inmundo. Esto es una gran verdad, muy olvidada. Para Dios, cualquier buena obra hecha por una persona pecadora, como todos en la humanidad, es inmunda. Dice la palabra que Dios lo ve como trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia eran las vendas con que se cubrían los leprosos, las heridas, y al quitárselas, esos eran los trapos de inmundicia, con sangre y carne podrida. Por eso ahora con Cristo en nuestro corazón, ya Dios no nos ve a nosotros al hacer alguna obra, ni tampoco nuestra intención al hacerla, sino que Dios solamente ve a su Hijo Jesucristo formando su imagen en nosotros. El Señor continúa diciendo: mediten en su corazón desde este día en adelante. Desde este día los bendeciré. La pregunta para esta palabra sería: ¿ha experimentado la limpieza y el perdón de Dios? ¿Ha eliminado situaciones comprometedoras e influencias corruptas? Hoy por hoy su corazón comienza a reflejar el carácter de Cristo y está cambiando su forma de pensar e incluso la forma en que hace las cosas. Ahora bien, a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Punto número 4. La última profecía de Ageo daba la orden de ser feliz. Dice: porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La pregunta obligada en esta profecía es: si ya le entregó la vida a Jesucristo,
¿Su rostro refleja el gozo de su salvación? ¿Su corazón se expande y se alegra cada vez que conoce más a su Dios? También al conocer su palabra y al ver cómo Dios a los que ama todas las cosas le ayudan para bien. Al revisar su corazón ve que ya no hay sentimientos autocompasivos o de amargura echando culpas a otros o por su pasado o con preocupación innecesaria. La Biblia dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si ahora Dios está con nosotros y en nosotros, ¿qué importa lo que se levante en nuestra contra? Si estamos con nuestro Padre, y Él sí es un papá perfecto, que nos protege y nos cuida para que nada ni nadie nos haga daño. Y si algo permitiera, tiene un propósito eterno, que puede ser que nos haga más fuertes o más valientes o más sabios. El libro de Ageo es breve, brevísimo, pero muy sustancioso por las enseñanzas que nos ha dejado. Y bueno, pues ahora vamos a ver al profeta Zacarías. La reconstrucción del templo ha empezado con gran entusiasmo en el año 536 a.C., pero la emoción inicial se ha desvanecido y 16 años después la única actividad en el incompleto edificio era el ligero movimiento del viento. Pero llegó Zacarías. Él fue comisionado por Dios para unirse a Ageo y animar a los obreros que finalizaran lo que habían empezado. Su mensaje es de consolación. El templo no es un edificio ordinario, sino la misma casa del Mesías. Así que manos a la obra, porque he aquí tu rey volverá. Dios comisionó a Zacarías para exhortar al pueblo en Jerusalén para asumir responsabilidad por su trabajo inconcluso. Zacarías procura motivar a sus compatriotas a reanudar las labores de construcción en la casa del Señor, recordándoles su importancia para el futuro. Les explicó que el templo debía ser reconstruido porque un día la gloria del Mesías moraría en él. Esto les motivó a emprender de nuevo el proyecto con gran celo renovado. Mientras que Zacarías y su colega Ageo profetizaron en relación al mismo asunto del templo inconcluso, pero emplearon métodos diferentes para comunicar el mensaje. Ageo reprendió al pueblo por su letargo y su interés egoísta y su desobediencia, mientras que Zacarías procuró retarlos y animarlos. Pero Dios fue quizá quien inspiró a ambos métodos, y como puede verse con frecuencia en las Escrituras, usa la temática dual de las consecuencias, tanto negativas de la desobediencia como las bendiciones positivas del sometimiento a su voluntad. Por ende, su objetivo era motivar al pueblo a la obediencia voluntaria. Zacarías es un libro que contiene una serie importante de profecías mesiánicas que incluyen la venida del Mesías a Jerusalén, que es lo que ya conocemos como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén. También la cantidad de dinero que se pagó al traidor del Mesías, y la muerte de Cristo y la desbandada de sus discípulos. El gobierno de Cristo a su regreso, y el nombre de Zacarías viene también del hebreo Zacarajai, y significa Jehová recuerda, o Jehová es recordado. Este tema del gobierno de Dios domina todo el libro de Zacarías. Israel será bendecido por Jehová. Se acuerda del pacto que hizo con sus padres. La historia de Zacarías en la Biblia nos enseña que Dios nos prospera y fortalece para hacer el trabajo al que nos llama.
Zacarías comenzó su ministerio poco después del profeta Ageo, en el año 520 a.C., y fue llamado para ayudar a terminar a reconstruir el templo, como ya lo habíamos visto. El trabajo que hizo Ageo por su temperamental forma de ser hizo que el pueblo abandonara la obra a medio construir. ¿Por qué sucedió esto? Imaginemos la escena. Número 1. Un supervisor a un nuevo obrero comete muchos errores de mando, frecuentemente lo humilla y constantemente lo critica. El resultado es que el obrero se frustra y renuncia a su trabajo completamente. Escena número 2. Otro supervisor viene y pacientemente revisa los procedimientos del trabajo con el obrero y ambos solucionan los posibles problemas que surgen en la obra y ambos llegan a conocerse muy bien. Este nuevo supervisor anima con reconocimiento y le brinda su amistad al obrero. Como resultado, se ve un desempeño altamente satisfactorio y la productividad de los obreros mejora grandemente. Zacarías fue como este segundo supervisor, que con buenas palabras de ánimo pudo ayudar a aquellos que enfrentaban dificultades para terminar la tarea estimada. La lección dada por Zacarías nos enseña que es mejor animar que regañar, y es mejor felicitar que criticar. Nunca acusar, sino más bien defender. Un predicador una vez nos recomendó que en las relaciones personales es mejor aprender a crear puentes antes que hacer abismos entre las personas. El clamor del Señor por medio de Zacarías dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Los habitantes exiliados de Jerusalén volvieron a su hogar, pero al cabo de poco tiempo olvidaron por qué la ciudad era tan preciosa para ellos. Habían abandonado su primer amor y su compromiso con Dios, y sin darse cuenta, fueron encaminándose hacia el mismo despeñadero de su maldad, hacia el culto pagano, es decir, al culto idolátrico en el templo, y a la complacencia, a la autocomplacencia que los condujo a sus antepasados, ahora sí que familiares, a sus antepasados familias que fueron las que provocaron su exilio. Esto nos lo recuerda el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículo del 4 al 11. Pero para evitar el mismo juicio que los llevó al exilio, Dios les manda seguirlo de todo su corazón, y esto sucede también hoy con nuestras vidas. Dios siempre nos estará llamando para que lo busquemos de todo corazón. Si nos salimos del camino de Cristo, que es la devoción absoluta al único Dios verdadero, nos metemos en problemas. Santiago capítulo 4 versículo 8 nos recuerda: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Apenas sintamos el corazón que el Espíritu Santo nos llama a su presencia, debemos inmediatamente atender su llamado y buscar al Señor en oración. Lo importante es aprender a estar en un mismo sentir del que estuvo Cristo y responder con un corazón humilde y dócil a su voluntad, arrepintiéndonos y si hubiera algo de qué arrepentirse, y renovar nuestro compromiso con el Señor. Al hacer esto, inmediatamente volveremos a su paz y a su amor, que son pruebas inconfundibles de que andamos en su voluntad. Las visiones nocturnas de Zacarías continuaron con la alentadora promesa de un sacerdocio renovado y limpio, simbolizado por las nuevas vestiduras del sacerdote Josué. Esto está en Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4. Esta es una garantía de la vigilancia de Dios sobre nosotros.
En las visiones, Zacarías vio también las campanas que simbolizan los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Zacarías 4:10 nos recuerda, es un recordatorio de que el sacerdote y el rey están en el plan de Dios. Los dos ungidos, Zacarías 4:14, esto indicaba que la era de los sacerdotes corruptos y los reyes que buscaban su propio provecho terminaría y serían reemplazados por una época de adoración para Dios renovada por un nuevo pacto, un gobierno justo y un compañerismo cara a cara con Dios. Esto solo sucedería cuando el Mesías apareciera. Y el Mesías ya vino, y fue Jesucristo nuestro Señor. Estamos viviendo hoy el nuevo pacto de Dios con nosotros. Si preguntamos a alguien por su ocupación, sabremos cómo paga sus cuentas. Y si preguntamos a una persona cuál es su preocupación principal, habremos descubierto la pasión de su vida. En la ocupación de Zacarías, era un profeta, él era un portavoz de Dios que escuchaba su directriz y la transmitía sin temor, fielmente al pueblo de Dios. Zacarías era como el heraldo del cielo que hacía eco de lo que decía Dios a través de las calles y plazas de su nación. Mas no era fácil su trabajo. Zacarías tenía profunda relevancia por la santidad y la gloria de Dios todo el tiempo. Y no solo hacía su labor para Dios en el templo, sino también lo adoraba. Zacarías nos enseña que al realizar nuestro trabajo es importante incluir a Dios en todo. Nuestro diario vivir, eso es lo que significa la palabra que dice orar sin cesar. El orar sin cesar es incluir a Dios franca y sinceramente en todo lo que hacemos. ¿Recuerda usted cuál fue la última vez que le dijo a Dios, te amo, Padre? ¿O cuánto hace que le cantó usted una alabanza a Dios? ¿O le dio gracias por su poder y su gracia derramada en su vida? ¿O más aún, en sus recientes días? Las coloridas visiones de Zacarías adquirieron matices de carácter nacional e internacional. El capítulo 5 y 6 son representaciones. ¿De qué? Número 1. Zacarías 1 al 14 nos habla de que vio unos rollos de escrituras que volaban. Esto significó juicio por el pecado personal. Número 2. Zacarías vio una mujer en el efa. El efa en aquellos tiempos antiguos era una unidad de medida. Medía el volumen para los granos. Esto equivalía a de 18 a 37 litros de capacidad, esa medida. Por ejemplo, hoy un balde le caben alrededor de 20 litros. En aquellos tiempos un balde sería una efa. Y esta mujer y el efa personificaban el pecado del pueblo de Judá que iba a ser removido, es decir, quitado por Dios. Número 3. Zacarías vio 4 carros. Esto está en Zacarías capítulo 6, versículo del 1 al 18. Estos carros inauguraban el juicio de Dios sobre el pecado de toda la tierra. Y la visión número 4 de Zacarías era la coronación del sacerdote Josué. Esto ilustraba la venida de otro sacerdote y rey, el Mesías, que era la última expresión de la gracia de Dios. Esto está en Zacarías capítulo 6, versículo del 9 al 15. Al leer estos capítulos del libro del profeta de Zacarías, nos gustaría a algunos que Dios nos diera revelaciones como los rollos voladores, que cayeran a la puerta de nuestra casa y que trajeran instrucciones fáciles y sencillas de seguir para resolver algunos problemas. Pero quizás usted no sabe que Dios ya ha provisto de unas hojas
que son esa guía para resolver todo tipo de situaciones y problemas que se nos presenten en la vida. Estas hojas están a la mano a través de la Biblia. En ella se encuentran las revelaciones de las leyes morales y los principios para vivir una vida de acuerdo con lo divino. Ahí está personalmente el Espíritu Santo de Dios, el compañero inseparable que envió Dios para nuestro consuelo y guía. Juan 14, versículo 2 al 6 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. No necesitamos conocer el futuro para saber que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque le hemos entregado nuestra vida a Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Redentor. Si un amigo cercano comparte con usted una aflicción personal, ¿cómo le respondería? Otro amigo emocionado por un ascenso se lo comparte también. ¿Qué le diría? Un compañero de trabajo con quien nunca se ha llevado bien se acerca un día y le pide perdón. ¿Cuál sería su primera reacción? En cada caso hay una respuesta apropiada y va de acuerdo con la relación. Los amigos verdaderos deberían de ser rápidos para compartir aflicciones y bendiciones. Aquellos que reciben perdón por una ofensa deberían de ser rápidos en perdonar también a otros. Pero eso no ocurre siempre así. Consideremos a la nación de Judá. Aunque es perdonada por su fuerte transgresión, la nación rehúsa responderle a la misericordia de Dios. Aunque es liberada de su opresión, continúa oprimiendo a sus viudas, a sus huérfanos, a los pobres y a los extranjeros. Aunque continuamente el pueblo de Dios es confrontado con la palabra de Dios, el pueblo rehúsa abandonar sus malos caminos. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonaren a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y que también se amen unos a otros. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivos, santos y agradables a Dios, que es el culto racional. Esto significa que es conscientemente nuestra ofrenda a Dios. Eso quiere decir culto racional. Zacarías proclama el juicio que caerá sobre los vecinos de Israel, mientras que para Israel mismo le está reservada ver la llegada de tan esperado Mesías. Con excepcionales detalles, Zacarías le revela en el capítulo 9 al 11 la llegada del Mesías cabalgando sobre un asno. El buen pastor es traicionado por el precio de 30 piezas de plata. El uso del precio de sangre para comprar el campo del alfarero. Desde la dimensión profética del siglo V antes de Cristo, Zacarías vio el futuro y compuso que fue por amor lo que hizo el Señor. Esto trajo una serie de revelaciones que nos revelan al Mesías venidero. Los que estudian con seriedad la Biblia encuentran en los pasajes de Zacarías un enorme desafío, aunque Zacarías vio la cúspide de las montañas del acontecimiento profético, no pudo ver los valles de los tiempos
entre uno y otro proceso. Mas la verdad de la historia dice, número 1, Cristo vino una vez como un insignificante rey montado en un asno. Número 2, Él fue rechazado y traicionado. Número 3, pero Él volverá de nuevo para ejercer dominio desde un extremo de la tierra hasta el otro. La pregunta para usted hoy sería esta: ¿está listo para recibirlo? ¿Ha puesto a Jesucristo en el trono de su corazón? La verdad que es un grave riesgo rechazar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora pues, usted es libre de aceptar o rechazar, pero indudablemente, como hemos visto que las verdades bíblicas se han estado cumpliendo, también esta se cumplirá, la que dice que Él vendrá en un día cuando todas las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Entonces, Él vendrá como el juez y soberano, y si espera hasta ese momento para reconocerlo como su Salvador, será demasiado tarde para usted. ¿No sería mejor ahora mismo un buen momento para entregar su vida a Cristo? Si ya la ha entregado, entonces solamente reafirmemos juntos nuestro amor por nuestro Salvador. Digamos juntos esta oración. Repita conmigo. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo de Nazaret a esta tierra para salvarnos. Gracias por tu misericordia para todos nosotros. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Y gracias por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 12 al 14 de Zacarías nos muestran que al final Dios destruirá a todos sus enemigos. Estos enemigos de Dios son los ídolos de este mundo, y los falsos profetas serán aniquilados. El monte de los olivos será partido por la mitad. Esto quiere decir que el Señor Dios descenderá con todos los santos para gobernar la tierra. En ese lugar, tal es el acontecimiento descrito por Zacarías en los capítulos finales de su profecía, que en aquel día glorioso cada aspecto de la vida reflejará la autoridad de Dios y todos lo adorarán en espíritu y en verdad. Oremos. Gracias, Padre, por ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y nuestra esperanza, enraizada en Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Que nuestra confianza esté sustentada en tu amor y deidad, para que nos permita enfrentar cada día con renovada determinación. Te agradezco por escuchar mi oración y por ser mi refugio y mi guía en tiempo de necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero la próxima semana terminemos el Antiguo Testamento, cerrando ya con el profeta Malaquías. Y tal vez, si nos queda tiempo, comencemos con otra historia más de hombres y mujeres de la Biblia en el Nuevo Testamento. Que Dios los siga bendiciendo y, si Dios quiere, les hablo luego.